El 21 de enero de 1836, José Smith y otros líderes se reunieron en el templo de Kirtland para prepararse para la ordenanza de investidura, lavándose y ungiéndose en otra ordenanza también realizada por Moisés y Aarón. En Éxodo 40, el padre de José ungió y selló las bendiciones de Moisés sobre él, para guiar a Israel en los últimos días, y las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob. José recibió bendiciones y profecías de toda la presidencia y escribió: los cielos se abrieron y muchos de mis hermanos que recibieron esta ordenanza conmigo tuvieron visiones gloriosas. Los ángeles nos ministraron y el poder del Altísimo descansó sobre nosotros. La casa se llenó de la gloria de Dios y gritamos: Hosana a Dios y al Cordero. Luego recibió una misión del reino celestial, como parte de un derramamiento pentecostal del Espíritu, que condujo a la dedicación del templo de Kirtland en abril de 1836. En 1976, su visión fue canonizada como escritura e incluida en la Perla de Gran Precio. En 1969 se trasladó a Doctrina y Convenios como sección 137 y se incluyó en los libros canónicos revisados de 1981, que comparaban todas las escrituras juntas. La revelación comienza cuando el profeta nos dice que los cielos se abrieron a los presentes y él contempló el reino celestial de Dios y su gloria. José vio que la puerta por la que entraran los herederos de ese reino era como llamas de fuego que giran en círculos. Vio al Padre y al Hijo sentados en el trono resplandeciente de Dios y las hermosas calles del reino que tenían la apariencia de estar pavimentadas con oro. También vio al padre Adán y Abraham, su madre y su propio padre, que en realidad estaba sentado junto a él en el templo. Luego se maravilló al ver a su hermano Alvin en el reino celestial, quien había muerto 13 años antes sin haber sido bautizado para la remisión de los pecados, y recordó que en su funeral el ministro dijo que no podía ser salvo y que pasaría a la eternidad en el infierno. Esta falsa doctrina molestó a toda la familia, pero especialmente alejó a Joseph Sr. de la religión organizada. Conocía la bondad de Alvin y se preguntaba por la misericordia y la justicia de Dios. José escuchó la voz del Señor decir que todos los que hayan muerto o morirán sin el conocimiento de este evangelio, quienes lo habrían recibido con todo su corazón, serán herederos del reino celestial de Dios. Aprendió que todos los hombres serán juzgados de acuerdo con sus obras y los deseos de su corazón, y que todos los niños que mueren antes de llegar a la edad de rendición de cuentas se salvan en el reino celestial de los cielos. Los primeros cristianos creían que Cristo abrió la puerta de la prisión espiritual después de su muerte y antes de su resurrección en lo que llamaron el espantoso infierno, para rescatar y redimir las almas de los que murieron de lo que el profeta Jacob del libro de Mormón llamó el terrible infierno, monstruo de la muerte y el infierno. La doctrina del Salvador de predicar el Evangelio a los muertos y las enseñanzas de Pablo sobre la doctrina de los bautismos por los muertos se tomaron de las Escrituras poco después de la muerte de los apóstoles, hasta que fueron restaurados por el profeta José Smith. No toda la visión de José se convirtió en escritura canonizada. Anotó en su diario lo que quedaba fuera de la sección 137. Vi a los 12 apóstoles del Cordero, que ahora están sobre la tierra y poseen las llaves de este último ministerio, en tierras extranjeras, parados en un círculo muy fatigados, con sus ropas hechas jirones y los pies hinchados, sus ojos hacia abajo, y Jesús de pie en medio de ellos. Ellos no lo vieron, mientras que el Salvador los miró y lloró. También vi a Brigham Young, de pie, en una tierra extraña, en el extremo suroeste, en un lugar desértico, sobre una roca en medio de una docena de hombres de color, que parecían hostiles. Le estaba predicando en su propia lengua, y el ángel de Dios estaba de pie sobre su cabeza con una espada desenvainada en su mano protegiéndolo. Pero no lo vio. Finalmente, vi a los 12 en el reino celestial de Dios,
y contemplé la rendición de Sión y muchas cosas que la lengua humana no puede describir en su totalidad. 82 años después, en 1918, el presidente Joseph F. Smith meditaba sobre las enseñanzas de los apóstoles Pedro y Pablo acerca de la misión del Salvador de liberar a los muertos y dar libertad a los cautivos que habían sido fieles. El mundo estaba en crisis con la Primera Guerra Mundial, en marcha que había matado a más de 9 millones de personas, junto con una pandemia de influenza que se extendió por todo el mundo infectando a 1/3 de la población y matando a 50 millones de personas. En octubre de 1918, 195,000 estadounidenses murieron en el mes más mortífero en la historia de Estados Unidos. La vida del presidente Smith estuvo llena de pruebas. Cuando tenía 5 años, su padre Hiram recibió un disparo con Joseph en la cárcel de Carthage. Su madre murió 8 años después y él escribió: «Perdí a mi madre, el alma más dulce que jamás haya vivido, cuando yo era solo un niño». Su primer hijo, Mercy Josephine, murió cuando ella tenía 2 años, dejándolo vacío, solo, desolado y abandonado. Perdió otros 9 hijos y su esposa, Juliana, murió en 1915. Su hijo mayor, Hiram, quien se desempeñó como apóstol, murió inesperadamente en enero de 1918 por una ruptura del apéndice, y luego su viuda, Aida, murió pocos días después de dar a luz a su hijo, que también llamó a Hiram. Dejaron a 5 niños pequeños sin padre ni madre. La propia salud del presidente Smith era muy mala, y junto con los sobrevivientes de la Primera Guerra Mundial y la pandemia de influenza, reflexionaron sobre dónde habían ido estos millones de muertos y cuál era su estado. El 3 de octubre de 1918, el día antes de la conferencia general, reflexionó sobre las Escrituras y reflexionó sobre el sacrificio expiatorio de El Salvador por la redención del mundo, cuando recibió una serie de visiones que respondieron a sus preguntas y se convirtieron en la sección 138. Durante la conferencia, solo pudo hablar una vez y les dijo a los santos: «He estado sufriendo en el asedio de una enfermedad muy grave durante los últimos 5 meses. No me atrevo a tratar de adentrarme en muchas de las cosas que me vienen a la mente esta mañana, y pospondré hasta algún tiempo futuro mi intento de decirles las cosas que están en mi mente y habitan en mi corazón. No he vivido solo estos 5 meses. He morado en espíritu de oración, súplica, fe y determinación, y he tenido comunicación con el Espíritu del Señor continuamente». Después de la conferencia, el presidente Smith compartió la visión con su hijo Joseph Fielding, quien la registró y presentó el 31 de octubre al Quórum de los 12 y al patriarca presidente. Fue aprobado por una unanimidad antes de que el presidente Smith falleciera el 19 de noviembre, sabiendo ahora mejor que nadie qué esperar en el próximo mundo. En 1976 se incluyó en la Perla de Gran Precio, junto con la sección 137, luego se trasladó a 1979 a Doctrina y Convenios como sección 138. La revelación comienza con la reflexión del presidente Smith sobre la expiación del Salvador y el gran y maravilloso amor manifestado por el Padre y el Hijo en la venida del Redentor al mundo, para que mediante su expiación y la obediencia a los principios del Evangelio la humanidad pueda salvarse. El apóstol mayor en nuestra dispensación estudió los escritos del apóstol mayor en la dispensación del Salvador en 1 de Pedro del 3 al 4, que habla del sufrimiento de Cristo por los pecados de todo lo que Él pueda llevarnos a Dios, cuando seamos muertos en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Predicó el Evangelio a las almas desobedientes, encarceladas, que esperaron en los días de Noé, para ser juzgados conforme a los hombres en la carne, pero que vivan según Dios en el Espíritu. El presidente Smith dijo
que los ojos de mi entendimiento se abrieron y el Espíritu del Señor descansó sobre mí. Vio una innumerable reunión de justos muertos, que habían sido fieles en el testimonio de Jesús mientras vivían en la vida terrenal. Estos ofrecieron un sacrificio a semejanza del gran sacrificio del Hijo de Dios, y habían sufrido tribulación en el nombre de su Redentor. Habían muerto con una firme esperanza de una gloriosa resurrección, por la gracia de Dios el Padre y su Hijo unigénito, Jesucristo, y estaban llenos de gozo y alegría, regocijándose juntos porque el día de su liberación estaba cerca. Esperaban ansiosamente que Cristo los redimiera de la muerte y la esclavitud, de no tener un cuerpo en las cadenas del infierno. Entonces llegó el Salvador y les predicó el Evangelio eterno, la resurrección y la redención de la caída de sus pecados si se arrepentían. No fue a los malvados, impíos e impenitentes que habían rechazado la advertencia de los profetas en vida. En cambio, organizó y armó sus fuerzas con poder y autoridad, y las comisionó para que salieran y llevaran la luz del Evangelio a los que estaban en tinieblas, es decir, a todos los espíritus de los hombres, y el Evangelio predicado a los muertos. Esto les permitió ahora actuar por sí mismos como agentes libres y ser responsables de recibir o rechazar el sacrificio del Hijo de Dios. El presidente Smith vio a muchos grandes y poderosos que estaban reunidos en esta vasta congregación de los justos, entre ellos el padre Adán, la gloriosa madre Eva, con muchas de sus fieles hijas, que habían vivido a través de las edades y adorado al Dios vivo y verdadero, Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Isaías, Ezequiel, Daniel, Elías, Malaquías y muchos más, incluidos los profetas del libro de Mormón. Vio a su padre Hiram y al profeta Joseph, Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff y otros espíritus escogidos que estaban reservados para salir en el cumplimiento de los tiempos para participar en sentar las bases de la gran obra de los últimos días. Estos fueron los nobles y grandes que fueron elegidos al principio para ser gobernantes de la Iglesia de Dios. Vio que los fieles líderes de esta dispensación, cuando partan de la vida terrenal, continúan sus labores en la predicación del Evangelio, del arrepentimiento y la redención, mediante el sacrificio del unigénito Hijo de Dios. Entre los que están en tinieblas y bajo la esclavitud del pecado, en el gran mundo de los espíritus de los muertos, la revelación termina con su testimonio. Doy testimonio y sé que el testimonio es verdadero, mediante la bendición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y estas son las secciones del 137 al 138 de Doctrina y Convenios. Busque objetos ocultos a lo largo de este video, que sean parte de la historia de la Iglesia o algo que hubiera sido común en esa época, y lea la descripción de cada objeto para aprender sobre la vida en el siglo XIX. También puede buscar estas otras imágenes ocultas a lo largo del video. Puede descargar una página para colorear y rompecabezas actividades para cada sección en Etsy y en Ponderful. Visite nuestra página de Facebook o ponderful.com para encontrar más cosas divertidas que hacer y puede escucharlas como un podcast. Por favor, dale me gusta a tus videos y compártelos con cualquier persona que creas que podría disfrutarlos. Y seguiré creando otros nuevos. Gracias de nuevo por mirar y encontré algo de tiempo esta semana para reflexionar.